Miren, hay que ser muy claro en este tema de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la publicación del New York Times del día de ayer. Quien no sepa de qué se trata, no se preocupe, se lo dejamos en la pantallita final, ahí va a estar el video para que sepan de qué va, pero les explico. Hoy salió Ernestina Godoy a dar una conferencia de prensa y, obvio, a negar absolutamente todo. Arturo Ángel, este periodista, publicaba esto porque desde ayer estuvieron desmintiendo la publicación del New York Times. Dice Arturo Ángel, esta cuenta es una mala broma, se refiere a la cuenta de Infodemia. El desmentido de Ulises Lara, que dio el día de ayer, no hace más que confirmar que no se investigaba a las personas espiadas. No solo eso, informa que van a investigar a servidores públicos. Telcel entregó los datos, los oficios existen, la info se envió, es muy grave. Y sí, a ver, vamos por partes. Dice Infodemia, falso que la Fiscalía solicitó a Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de personajes políticos. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, desmintió categóricamente, como si eso bastara, ¿no?, que la Fiscalía haya solicitado a Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de personajes políticos. Además, detalló que no existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura referida por el New York Times. Pausa hasta aquí. Vamos a ver lo que publicó la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que aquí explica más o menos el modus operandi de esto que está denunciando el New York Times. Dice, una investigación del New York Times ha revelado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos de mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante, ojo, como de la oposición. La Fiscalía solicitó esta información a Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Pongan atención en esto. Para esta clase de delitos, la ley faculta a las fiscalías a obtener los registros telefónicos sin orden judicial, aunque deben solicitar una ratificación judicial federal en las 48 horas subsiguientes a la solicitud. De acuerdo con el New York Times, entre las personas vigiladas desde 2021 hasta la fecha se encuentran Dolores Higareda, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Amezcua, integrante de la Judicatura de la Ciudad de México, Santiago Taboada, alcalde y aspirante a la jefatura de gobierno de la capital, Higinio Martínez, senador de Morena por el Estado de México, Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas, la senadora Lili Téllez y la exlegisladora Alessandra Rojo de la Vega. Ninguna de las personas estuvo involucrada en casos de secuestro, señaló el diario. Por ejemplo, el caso de Taboada. Telcel reconoció que habría brindado sus registros telefónicos a la Fiscalía de Ciudad de México en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros, así como a la Fiscalía de Colima por un requerimiento. Las autoridades de Colima indicaron que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una persona anónima brindara su número en un caso local de secuestro. El sistema es fácil de manipular. Ojo con esto. Los fiscales pueden inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna supervisión judicial, señaló Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales. Desde 2016, la Red ha alertado sobre los riesgos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar por un lapso de 2 años un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, los metadatos, así como el historial de localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo. Además, ni la Ley Federal de Telecomunicaciones ni el Código Nacional de Procedimientos Penales otorgan suficientes salvaguardas para prevenir o sancionar cuando las autoridades facultadas como las fiscalías obtienen metadatos de comunicaciones de manera ilegal o arbitraria, como advirtió el informe ¿Quién no defiende tus datos? En 2018. Incluso desde 2018,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió eliminar la obligación de las empresas de telecomunicaciones de publicar informes semestrales sobre la colaboración en materia de seguridad y justicia con las autoridades. Los abusos que esta opacidad ha permitido han quedado en evidencia con la información presentada por el New York Times. Este modus operandi de las autoridades también fue denunciado en 2019 por la periodista Marcela Turati, la cofundadora del equipo argentino de antropología forense Mercedes Doretti y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva. Una fiscalía, ojo con esto, una fiscalía abre una investigación o usa una existente y con base en información anónima pide a las empresas de telecomunicaciones que le den información de números que nada tienen que ver con ningún delito. Usan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves y con ello eluden la obligación de obtener autorización judicial de manera previa. La revelación de los múltiples abusos de la Fiscalía de la Ciudad de México y la de Colima sugiere que podrían existir muchos más casos en los que autoridades han obtenido de las empresas de telecomunicaciones metadatos de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real de manera fraudulenta, por lo que resulta indispensable llevar a cabo una investigación que permite identificar a otras víctimas y sancionar a los responsables. Reiteramos la urgencia de que en cumplimiento de recomendaciones internacionales se lleven a cabo las reformas legales necesarias para garantizar que las facultades de vigilancia se ejerzan con controles democráticos efectivos para evitar un abuso sistemático. A ver, se los explico en cortito. ¿Quieren chingar a alguien? Van con un juez y le dicen, ¿sabes? Un juez de control. Y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que me autorices que Telcel me dé los datos de este número de teléfono. ¿Por qué? Porque está implicado en un secuestro. Ah, secuestro, sí. Órale, ahí está. Porque el delito apremia a que se haga antes de esperar el plazo de 48 horas. Órale, de una vez, vete. Estos se van con Telcel y le dicen, aquí está, me lo acaba de dar un juez, y Telcel les entrega los datos. Después, a los 2 días regresan, ¿qué crees? Fíjate que ya nos dimos cuenta que no estaba implicada. Ah, bueno, no hay problema. Y se acabó el juez. Ahí lo da por muerto, pero mientras tanto estos ya tienen geolocalizado y ya tienen vigilado el número de teléfono. Ese es el modus operandi. Ahora, la Alessandra Rojo de la Vega publicó un video que yo se los voy a dejar tal cual. Ella dice, hoy el New York Times publicó el espionaje por parte del Estado mexicano a varias personas, incluida mi familia y yo. No es la única investigación. Aquí presento otra de ese mismo año, también con delitos inventados. Tampoco somos las y los únicos. Hay una lista grande que puedo compartirles. Prácticas dignas de una dictadura. Es gravísimo lo que está pasando. Pongan por favor atención, les voy a dejar la conferencia de prensa de Ernestina Godoy, porque ella hace referencia a lo que publicó el New York Times, que es diferente a lo que Alessandra Rojo de la Vega habla en este video. Son 2 carpetas diferentes. Ernestina Godoy dice que lo que dice el New York Times es falso, pero aquí ella está presentando otra carpeta, porque dice que la han estado espiando desde 2020. Y que ella obtuvo por medio de su abogado en la fiscalía la carpeta donde efectivamente dice que la estaban investigando por un delito grave. Grave. Esto dice ella. Ernestina Godoy dice que los documentos que utilizó el New York Times para la investigación son falsos. Ernestina Godoy dice que todo esto es porque son panistas, Santiago Taboada, varios panistas, porque quieren eludir la responsabilidad del caso del cártel inmobiliario de la Ciudad de México y que por eso están utilizando a este medio para, como para desviar la atención. Eso dice Ernestina Godoy.
Lo que no dice Ernestina Godoy, porque ustedes la van a escuchar, es que dentro de lo que revela el New York Times se encuentran Higinio Martínez y se encuentra también Horacio Duarte, de Morena. ¿Ellos qué tendrían que ver con el caso de lo del cártel inmobiliario de la Ciudad de México? Porque a ellos también lo señalan. De hecho, Higinio Martínez hizo declaraciones al New York Times donde dijo que pues, prácticamente esto era una chingadera, ¿no? O sea, están espiando a gente de Morena, están espiando a gente del PAN, pero Ernestina Godoy no menciona en la conferencia a los de Morena. Al contrario, habla de los del PAN. A ver, les decía, vamos a ser claros. Esto está muy raro y tiene que investigarse. Por otro lado, y para dejarlo así bien en claro, se trata de políticos, ¿eh? Esta señora es política. Santiago Taboada es un político. Ernestina Godoy, pues está metida en eso y es muy aliada de Lady Rebsamen. ¿Ok? Entonces, a los políticos no hay que creerles. Ojalá supiéramos al final de todo esto quién dijo la verdad, porque hoy por hoy no lo sabemos. Antecedentes de mitómanos tienen todos, son políticos. Pero hay otra cosa interesante, muy interesante. Yo no conozco un solo ladrón que diga, no, pues sí, yo soy ladrón. Es más, si ustedes se van a la cárcel, se van a dar cuenta que todos los de la cárcel dicen que todos son inocentes. Un delincuente no va a salir a decir, sí, sí es cierto, estuve espiando. Sí, sí es cierto, usé la fiscalía para espiar. ¿Y saben cuál es la duda más grande que tengo? Y esto pues es irrefutable, sé que no le va a gustar a los aplaudidores de Morena, pero es que resulta que fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en complicidad con Gertz Manero, quienes inventaron un delito que ni siquiera existe en el Código Penal de la Ciudad de México para tener en la cárcel a una señora, a Alejandra Cuevas. La tuvieron más de un año en la cárcel con un delito que ni siquiera existe. Hagan de cuenta que los detuvieran en la Ciudad de México por el cargo de traficar con estrellas y planetas y con polvos de la Vía Láctea, y que por eso los metan a la cárcel. Así de ilógico, así. Y que los metan a la cárcel por eso. El delito no existe. Bueno, pues así le hicieron a la señora Alejandra Cuevas. Fue Ernestina Godoy y fue Gertz Manero. ¿Cómo quedó comprobado que esto que les estoy diciendo es cierto? Bueno, la señora Alejandra Cuevas está libre. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia, creo que sí fue por unanimidad, borren eso, la Suprema Corte de Justicia permitió la salida de la señora, porque la Suprema Corte de Justicia se dio cuenta que el delito por el que le estaban acusando no existe en el Código Penal, no existe, y la tuvieron presa. Entonces, Ernestina Godoy se prestó a eso. Esta mujer no es honesta, desde ahí no es honesta. Entonces, causa mucha duda que ahora salga ella y quiera hacernos creer que, como dice, yo estoy para investigar delitos, no para espiar opositores. Son capaces de todo, son políticos, son capaces de todo. ¿Quién sabe quién tenga la razón? ¿Quién sabe? A lo mejor es cierto y esto se trata del cártel inmobiliario. Me queda la duda de Higinio Martínez y Horacio Duarte. ¿Ellos qué? Son de Morena, porque también están embarrados. Hay que esperar. Ojalá algún día podamos saber qué pasó. Otra cosa, es el mismo modus operandi. Qué bueno, hay que repetirlo. El mismo modus operandi por el que al estar investigando las fosas clandestinas de San Fernando, a Marcela Turati le inventaron el delito de delincuencia organizada. Igualito, así igualito, y le estaban espiando. O sea que el modus operandi existe, lo han hecho en otras ocasiones. Esto es igualito, igualito. Ahí ustedes tendrán su mejor opinión. Les dejo este video y les dejo también
lo que dijo Ernestina Godoy el día de hoy en su conferencia. Saludos. New York Times sacó hoy un reportaje sobre cómo la Fiscalía de la Ciudad de México abusa de su poder. Ernestina Godoy, por venganza personal o por instrucciones de la entonces jefa de gobierno y hoy candidata de Morena a la presidencia, me inventó delitos como el de secuestro y extorsión. A mí y a toda mi familia, como lo han venido haciendo con otras mujeres feministas. Estoy harta de tenerles miedo. No tengo por qué vivir esto y mi familia mucho menos. ¿Qué clase de entrañas tienen? ¿Cuánta maldad puede caber en una persona? ¿Por qué usan el poder así? Ustedes están ahí para servirnos, para cuidarnos y para respetarnos. Ustedes son el gobierno de México. Nos representan a todas y todos. ¿Qué les pasa? La política no es esto. Esto es espionaje. No es una investigación. Lo que están haciendo es violación a mi intimidad y a la de los míos. Y eso no lo voy a permitir. Y lo peor es que me lo está haciendo el Estado. Quiero dejar testimonio de que si algo me pasa, la fiscal general, la fiscal de investigación de delito de secuestro y el responsable de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, quienes mandaron, firmaron y le pidieron a Telcel mis datos con lujo de detalles, llamadas, mensajes, ubicaciones en tiempo real, conexiones a internet, hasta el email de mi teléfono, violando el derecho a la intimidad. Y voy a denunciarlos, porque esto es un crimen y mi familia está corriendo peligro. Y eso no lo voy a permitir. A mí no me van a amedrentar, ni me van a callar. Yo sé a lo que me dedico. Sé que no tienen nada de mí ni de mi familia, y lo que inventen, la gente sabrá de dónde viene. De su persecución y su odio. Son lo más bajo de cualquier gobierno. No sé cómo pueden dormir de noche, pero van a pagar lo que están haciendo. Al vocero de la fiscalía, que ya salió a decir que esto es falso, hasta sus propios documentos, mismos que ahí me dieron, le informo que metí un amparo y un juez federal les exigió un informe sobre la intervención a mis comunicaciones. Y la fiscalía también le mintió a un juez diciendo que no había nada, que mi línea no estaba intervenida, contrario a lo que Telcel me informa en este oficio, donde dice que sí tengo intervenida en mis comunicaciones desde hace un año y que ellos lo hicieron por órdenes de la fiscalía. Déjenme decirles que esto es ilegal, porque los jueces de control son los únicos que pueden autorizar la intervención de las comunicaciones de la ciudadanía. Oficio que tiene un número de carpeta de un delito por extorsión, distinto al que hoy mencionan en los medios de comunicación, donde me espiaban desde el 2020 por el delito de secuestro. Qué peligrosa soy, ¿verdad? Para eso sí tienen recursos, sí hay capital humano. Aquí sí pueden hacer su trabajo, aquí sí alcanza, ¿verdad? Para investigar a quienes incomodamos, porque cuestionamos su pésimo trabajo. Claudia Sheinbaum, tú ordenaste esto, ¿verdad? Ernestina Godoy, ¿hasta dónde vas a llegar? Porque aquí estoy. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Agradezco su presencia, este mensaje a la ciudadanía, en el que quiero precisar varios puntos sobre lo publicado este jueves por el diario The New York Times con relación a falsas aseveraciones sobre un supuesto espionaje. Primero, quiero ser muy enfática. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía. Es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos, ni más ni menos, son documentos apócrifos. Es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada. El contenido del artículo y sus conclusiones
por lo tanto, son igualmente falsos y alejados de la verdad. Y esa es justamente la razón por la que ordené que se realizara una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido. Todo lo anterior fue aclarado oportunamente al diario, pero decidió omitir información que era fundamental para sus propios lectores. Incluso hay que señalar sobre este tema que ya había sido parte de una campaña de propaganda de varios integrantes del PAN. Esta fiscalía tiene registro de 3 amparos promovidos por las personas que en dicha nota se señalan. Amparos que fueron hechos en el mes de marzo de este año. 2 de esos amparos fueron promovidos por Santiago Taboada y otro más por Alessandra Rojo de la Vega, más reciente, en donde se señalaron como actos reclamados la autorización, solicitud y entrega de información personal relacionada con diversos números telefónicos a través de las técnicas de investigación, de intervención de localización geográfica en tiempo real y obtención de datos conservados, así como comunicaciones privadas, que en algún caso incluso se argumentó falsamente que fue intervenido un teléfono durante un año, lo cual es imposible, ya que la autoridad judicial solamente en su caso autoriza 180 días como máximo. Es menester informar que los 2 juicios promovidos por Santiago Taboada fueron desestimados, fueron sobreseídos por la autoridad judicial. El otro se encuentra en un estado procesal inicial, pero no tenemos ninguna duda que también será sobreseído, también será desestimado al carecer de los mínimos elementos probatorios. Segundo, todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones realizado por la institución a mi cargo es ejecutado en estricto apego a la ley. Quienes aseguran lo contrario mienten. La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de los actores políticos. Quiero explicar cómo funciona el procedimiento jurídico para solicitar este tipo de información. Por un lado, a través de una solicitud directa a una autoridad judicial, argumentando las razones por las que es necesario obtenerla, y por otro, de manera directa en caso de que la integridad física de una persona se encuentre en riesgo, para posteriormente informar al juez de control competente. Y es aquí donde quiero destacar, de acuerdo con las supuestas pruebas citadas por el medio, no se configura alguna de las hipótesis señaladas anteriormente. Tercero, lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia. Cuarto, hago un llamado a la sociedad a unirnos en la lucha contra la corrupción, a no permitir que políticos corruptos evadan la justicia. Esto es lo que está en juego en este momento. Contra aquellos que hicieron de la corrupción inmobiliaria una forma de vida y hasta una estructura partidista para quedar impunes y que con ello fueran derrotadas las víctimas. Yo he luchado siempre por la justicia y por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hoy, fiel a estos principios, estoy desde la Fiscalía General de Justicia luchando contra la corrupción y la impunidad en la Ciudad de México. Llamo a los ciudadanos a sumarse a esta gran tarea, a sumarse a esta gran lucha. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Gracias. Bien, ahora daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas.
Tiene el uso de la palabra Javier Garduño, de TV Azteca. Gracias, fiscal. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, fiscal. Mi pregunta va en el sentido del mensaje que acaba de dar. Si bien entonces los documentos en los que se basa este artículo del New York Times son falsos, quiere decir que hay ahí un delito. Esto ya se está investigando, hay una carpeta que se inició desde la Ciudad de México y hacia dónde apuntan. Usted mencionó también que podría tener un tinte político por parte de los panistas del alcaldía Benito Juárez implicados en una investigación por la corrupción y el tema de los inmuebles. ¿Va por ahí? Sí, tenemos una investigación abierta, ¿sí? Ya estaremos avanzando en la investigación para saber exactamente qué fue lo que sucedió, quién emitió esos documentos, haciendo uso de el membrete de la Fiscalía, de algunos datos de la Fiscalía, pero hay errores. Por eso, ante un juez federal, nosotros negamos la existencia de esos documentos, demostrando cuáles son los datos que nosotros tenemos, nuestros libros de gobierno, y no aparecen esos números consecutivos, ¿no? Y efectivamente, pues vean ustedes quienes están saliendo a conferencias de prensa, ¿no?, como parte de una campaña de desprestigio hacia la Fiscalía y hacia mi persona. A mí me preocupa más la Fiscalía, ¿no?, que están haciendo uso de esta información que, insisto, es una información que los amparos se generaron desde el mes de marzo y hoy estamos en el mes de noviembre y nuevamente sale el tema cuando ellos saben que un juez de amparo ya desestimó su petición. Ese es el tema. El New York Times ya se contactó con ustedes para hacer alguna aclaración El periódico se contactó con nosotros para informarnos que venía un artículo, un reportaje en este sentido. Le contestamos puntualmente, le dimos toda la información, se aclaró, se mencionaron los amparos, los resultados de los amparos, ¿no?, y aún así publicaron algo que ellos saben que ante un juez está claramente declarado por la Fiscalía que son documentos falsos y que estamos investigando. Aún así lo hicieron. Sus razones tendrán. Gracias. Finalmente, estos documentos son oficios que presuntamente pudieron haber salido desde aquí, que alguien los falsificó desde aquí, o vienen desde… Es lo que vamos a dilucidar en la investigación, si salieron de aquí o de otro lado, pero lo que sí puedo decirlos, no son oficiales de la Fiscalía. Correcto. Ahora toca el turno de Kevin Ruiz, de El Universal. Muchas gracias. Buenas tardes, fiscal. Buenas Nada más tardes. Para precisar, la investigación también es en contra del diario norteamericano, y si nos puede precisar cómo se puede hacer una investigación contra un medio de comunicación por lo publicado, y saber los amparos de los que usted se refiere, en qué sentido van, si ya fue negado uno a Santiago Taboada, eso quiere decir que, fiscal, si nos puede precisar que las investigaciones en contra de él continúan, que se le puede detener en cualquier momento. ¿Cómo es esto? A ver, la investigación de la Fiscalía es en relación a la falsedad de documentos, ¿no? Eso es lo que estamos investigando, ¿sí? Si nosotros vamos a avanzar, vamos a ubicar, estoy segura que vamos a ubicar con mucha precisión de dónde salieron, cómo hicieron el uso de ese documento, ¿sí? Ya veremos si hay alguna responsabilidad del diario, que también estaremos nosotros haciéndolo conducente en la competencia que nos toque a nosotros o la competencia que le toque a la Federación, por ejemplo, ¿no? Los amparos que presentaron, ellos pedían que se les informara por qué nosotros los estábamos investigando, haciendo espionaje a sus teléfonos, ¿no?
Se contestó en ese sentido, ¿sí?, de que no hay ninguna solicitud formal de la Fiscalía en ese sentido. Por eso, el juez de amparo, el sobreseimiento se queda sin materia, ¿no? No hay materia sobre la cual resolver, ¿no? Eso es cómo está. Otra pregunta, fiscal. Entonces, ¿esta denuncia o esta investigación se abre contra quien resulte responsable? Así o sea, es. ¿todavía no hay señalamientos en contra de Taboada, Alessandra y el New York Times? No, en ningún momento he hecho señalamientos de que esos documentos ellos pudieron haberlos falsificado. No. Estamos investigando y estaremos llegando a la verdad. Y finalmente, preguntarle, ¿hay alguna investigación en contra de Alessandra Rojo de la Vega? No, que yo sepa, no. Correcto. Damos paso a Andrea Aedo, del diario Reforma. Buenas tardes, fiscal. Quisiera hablar sobre este tema de la investigación contra Alessandra Rojo de la Vega, porque hoy publicamos una nota en la que ella asegura que ella y su abogado recibieron una carpeta de investigación por una que abrió la Fiscalía en su contra por extorsión y que investigaron a su familia, no solo a ella. ¿Qué podría decir al respecto? No hay investigación. Que yo sepa, no tenemos ninguna investigación, mucho menos, imagínate que vamos a investigar a las familias de alguien.